Si tienes que quedarte con una sola norma de todo el derecho penitenciario, es esta: la Ley Orgánica General Penitenciaria, la Ley Orgánica 1 de 1979, fue la primera ley que aprobaron las Cortes democráticas, incluso antes de desarrollar del todo la Constitución, y sigue siendo la columna vertebral de todo el sistema. La buena noticia: son solo 80 artículos repartidos en 6 títulos. En los próximos 35 minutos la vamos a recorrer entera, en orden, artículo por artículo, y marcando en cada punto la trampa típica que te va a poner el tribunal. Coge papel, que esto cae seguro. Vamos. Quédate con este mapa, porque es el esqueleto de todo. La ley empieza por lo más abstracto y baja a lo concreto. El título preliminar fija los fines y los principios. El título primero, donde se cumple, los establecimientos. El título segundo es el más largo, del 15 al 58, y regula el régimen, la vida ordenada del centro. El título tercero es el corazón de la ley, el tratamiento y los grados. El cuarto, ¿qué pasa cuando sales?, la asistencia pospenitenciaria. Y los dos últimos, quién controla y quién trabaja dentro, el juez de vigilancia y los funcionarios. Fíjate en un truco: régimen y tratamiento no son lo mismo, y confundirlos es la primera trampa. El régimen es el orden, el tratamiento es la reinserción. Lo veremos. Primer título, del artículo 1 al 6. Es corto pero rentabilísimo, porque de aquí sale la pregunta más repetida del temario entero. ¿Para qué existen las instituciones penitenciarias? Vamos a ver los fines, el principio de legalidad, los derechos y deberes del interno y una garantía básica: nadie puede ser maltratado. El artículo 1 es sagrado, apréndetelo casi de memoria. Las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad. Pero ojo, no es el único fin, también la retención y custodia de detenidos, presos y penados, y una labor asistencial hacia internos y liberados. Aquí está la trampa número 1 del temario. Si en una respuesta te dicen que el único fin o el fin exclusivo es la reinserción, es falso. La reinserción es el fin primordial, el principal, pero convive con la retención y custodia y con la asistencia. Este artículo enlaza directamente con el 25.2 de la Constitución y por eso lo adoran en el examen. Del 2 al 6 van los principios. Artículo 2, legalidad. La actividad penitenciaria se desarrolla dentro de los límites de la ley, los reglamentos y las sentencias judiciales. Nada de arbitrariedad. Artículo 3, derechos. El interno sigue siendo titular de sus derechos fundamentales, salvo los que le quite expresamente la condena. No puede haber discriminación y tiene derecho a ser designado por su propio nombre. Artículo 4, deberes. Permanecer en el establecimiento, acatar las normas de régimen interior y respetar a funcionarios y a los demás internos. Artículo 5. La situación del preventivo, que está a disposición de la autoridad judicial y bajo presunción de inocencia. Y artículo 6. La garantía que nunca falla. Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra. Grábate el par derechos-deberes. Derechos en el 3, deberes en el 4. Los intercambian mucho. Repaso de trampas del título preliminar. 1. El fin primordial es la reeducación y reinserción, pero no el único. 2. Derechos en el 3, deberes en el 4. 3. El preso no se convierte en alguien sin derechos. Conserva todos menos los que le retire la sentencia. Si ves una respuesta que dice que el interno pierde sus derechos civiles, descártala. Segundo título, del 7 al 14. ¿Dónde se cumple? La ley clasifica los establecimientos en 3 tipos y fija con qué medios tienen que contar. Aquí la clave es no confundir la clasificación de establecimientos con la separación de internos, que es cosa del título segundo. Vamos con los tipos. Artículo 7. Los establecimientos son de 3 clases: de preventivos, de cumplimiento y especiales. Los de preventivos, artículo 8, están destinados a la retención y custodia de detenidos y presos. Y ojo a este dato que cae. En ellos se pueden cumplir también penas privativas de libertad cuando no excedan de 6 meses. Los de cumplimiento, artículo 9, ejecutan las penas y se organizan en régimen ordinario y abierto, y en ellos los jóvenes, que la ley define como los que no han cumplido los 21 años, cumplen separados de los adultos. Los especiales, artículo 11, son de carácter asistencial, hospitalarios, psiquiátricos y de rehabilitación social. Y el artículo 10 regula los de régimen cerrado o departamentos especiales para penados de peligrosidad extrema o de inadaptación manifiesta a los regímenes comunes. Fíjate en el matiz del artículo 10. No es un cuarto tipo de establecimiento, es un régimen más restrictivo dentro del sistema. Los 3 últimos artículos del título son de dotación.
Artículo 12. La ubicación de los establecimientos la fija la Administración y fija un dato que cae muchísimo. Ningún establecimiento penitenciario debe acoger más de 350 internos por unidad. Apunta esa cifra, 350, que es trampa segura. Artículo 13. Cada establecimiento debe contar con servicios idóneos, dormitorios individuales, enfermería, escuela, biblioteca, talleres, instalaciones deportivas. Y artículo 14. La Administración es la responsable de dotar los medios materiales y personales necesarios para cumplir los fines de la institución. Son artículos menos preguntados, pero fíjate en que la regla de partida ya es el dormitorio individual. Eso enlaza con lo que veremos en el título segundo sobre la celda. Entramos en el título segundo, el más largo de la ley, del 15 al 58, regula el régimen penitenciario, que es el conjunto de normas que ordenan la vida del centro. Lo vamos a partir en 2 capítulos. En este, el arranque, cómo se ingresa, cómo se separa a los internos, cómo se recupera la libertad y qué condiciones básicas de vida garantiza la ley. El ingreso, artículo 15, solo puede producirse por mandamiento de la autoridad judicial competente y al entrar se abre un expediente personal. Nadie ingresa ni sale por decisión del centro. La libertad, artículo 17, la ordena también la autoridad competente. Y aquí un dato clásico: al detenido que ingresa como preventivo, si en el plazo de 72 horas no se recibe la orden de prisión, hay que ponerlo en libertad. 72 horas, apúntalo. Los traslados, artículo 18, se hacen respetando la dignidad y los derechos del interno y la seguridad de la conducción. 2 artículos muy preguntados. El 16 fija los criterios de separación de internos, por sexo, por edad, por antecedentes, los preventivos separados de los penados, los primarios de los reincidentes, los jóvenes de los adultos, los sanos de los enfermos. No lo confundas con la clasificación de establecimientos del título primero. Aquí hablamos de separar personas, allí de tipos de centro. Y el artículo 19, la celda. La regla general es el alojamiento en celda individual, una por interno. La celda colectiva es la excepción y solo cabe por insuficiencia temporal de plazas o por indicación médica o del tratamiento. Si en un test te dicen que lo normal es la celda compartida, es falso. La regla es individual, la colectiva es la excepción. Trampas de esta parte: 1. Las 72 horas son el plazo para poner en libertad al preventivo si no llega la orden de prisión. 2. La celda individual es la regla, no la excepción. Y 3, la confusión más fina. Separar internos, artículo 16, no es lo mismo que clasificar establecimientos, artículo 7. Ten claro cuál te preguntan. Seguimos en el título segundo con los grandes bloques del régimen: el trabajo, la asistencia sanitaria, el régimen disciplinario y las recompensas, los permisos de salida y las comunicaciones. Son de los que más preguntas concentran, así que vamos a fijar los datos que caen tal cual. El trabajo, artículos 26 a 35, idea central del 26. El trabajo es a la vez un derecho y un deber del interno. Tiene carácter formativo, creador o productivo y nunca puede tener carácter aflictivo ni aplicarse como castigo. No se subordina al afán de lucro y está protegido por la seguridad social. El artículo 29 establece que trabajar es una obligación para los penados, con excepciones tasadas: los enfermos o incapacitados, los mayores de 65 años, los jubilados, las mujeres embarazadas y los casos de fuerza mayor. La trampa clásica: el trabajo penitenciario nunca es un castigo. Si lees trabajo como sanción, descártalo. El régimen disciplinario del 41 al 45 busca garantizar la seguridad y una convivencia ordenada. Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves. La sanción más dura es el aislamiento en celda y aquí un número clave: no puede exceder de 14 días por sanción. El artículo 43 rodea el aislamiento de garantías. Requiere informe médico y está prohibido para mujeres gestantes, madres lactantes y las que tengan hijos consigo. Y frente a la sanción, el premio, las recompensas del artículo 46, que estimulan la buena conducta, el espíritu de trabajo y la participación del interno. Disciplina y recompensas son las 2 caras de la misma moneda. 2 trampas que caen casi seguro. La primera, el aislamiento. Una sanción no pasa de 14 días y por acumulación de varias faltas puede llegar como tope a 42 días. Además, toda sanción de aislamiento que supere los 14 días la tiene que aprobar el juez de vigilancia. La segunda, los medios coercitivos del artículo 45. Y aquí hay un matiz muy fino que separa a los que dominan la ley. La L o GP no da la lista de medios. Solo dice que se usarán los que se establezcan reglamentariamente con autorización del director. La lista concreta,
aislamiento provisional, fuerza física, defensas de goma, aerosoles y esposas, está en el reglamento en su artículo 72, no en la ley. Lo que sí dice la propia L o GEPE, y es la frase que el tribunal adora, es esta: en el desempeño de sus funciones de vigilancia, los funcionarios de instituciones penitenciarias no podrán utilizar armas de fuego. Nunca. Si una respuesta mete el arma de fuego como medio coercitivo, es falsa. Los permisos de salida, artículo 47. Hay dos clases: los extraordinarios por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, entre otros casos, y los ordinarios, de preparación para la vida en libertad, de hasta 7 días cada uno, hasta un total de 36 o 48 días al año, y ojo, solo para los clasificados en segundo y tercer grado. El primer grado no disfruta de permisos ordinarios. Las comunicaciones, artículo 51, el interno puede comunicar con familiares, amigos y con su abogado defensor. Y aquí una garantía muy preguntada: las comunicaciones con el abogado defensor no pueden suspenderse ni intervenirse, salvo que concurran dos cosas a la vez: orden de la autoridad judicial y supuestos de terrorismo. Las dos, no una. El artículo 53 cierra con las visitas en locales que respetan la intimidad. Y llegamos al corazón de la ley, el título tercero, del 59 al 72, el tratamiento. Este es el bloque que más preguntas concentra de toda la L o GP, así que le vamos a dedicar más minutos. Aquí está la diferencia entre régimen y tratamiento, el sistema de individualización científica, la clasificación en grados y las reglas para subir y bajar de grado. Vamos despacio, que esto es oro. El artículo 59 define el tratamiento. Es el conjunto de actividades directamente dirigidas a conseguir la reeducación y la reinserción social de los penados. Su meta es hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal. Aquí distingue bien: el régimen es el orden del centro, el tratamiento es la reinserción. El artículo 61 pide que se estimule la participación del propio interno en su tratamiento, porque sin su colaboración no funciona. Y el artículo 62 fija los principios. El tratamiento se basa en el estudio científico de la personalidad, es individualizado, complejo, programado y de carácter continuo y dinámico, es decir, se va ajustando según cómo evoluciona la persona. El artículo 63 es capital. La clasificación se hace mediante el sistema de individualización científica, valorando la personalidad y el historial del interno para destinarlo al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado a su tratamiento. El 64 regula la clasificación inicial tras un periodo de observación con una propuesta de grado, y el 65 es puro examen. La evolución del interno permite cambiar su grado. Si mejora, progresa; si empeora, regresa. Y la clasificación se revisa periódicamente, como máximo cada 6 meses. Apunta ese 6. La revisión no puede espaciarse más de 6 meses. El artículo 72 es la estrella del título. El sistema de ejecución es el de individualización científica, separado en grados. Y aquí tienes que tener el orden clavado, porque mucha gente lo invierte. Primer grado, el régimen cerrado, el más restrictivo, para los más peligrosos o inadaptados. Segundo grado, el régimen ordinario, el de la mayoría de la población penada. Tercer grado, el régimen abierto, la semilibertad, cuando el interno ya puede salir a trabajar. Y el último grado, dice la ley, es el de la libertad condicional. Repite conmigo: primero cerrado, segundo ordinario, tercero abierto. La trampa clásica es ponerte el primer grado como el más benévolo. Al revés, primer grado es el más duro. Dos matices que deciden preguntas. 1. La clasificación no es rígida. El propio artículo 72 dice que el interno no está obligado a pasar por todos los grados y puede clasificarse inicialmente en un grado superior, salvo el de libertad condicional. Y cuidado con una trampa muy fina: el llamado principio de flexibilidad, ese que permite diseñar un modelo de ejecución combinando aspectos de varios grados, no está en la L o GP, sino en el reglamento, en su artículo 100.2. Si el examen te lo atribuye a la ley, desconfía. 2. Y muy preguntado: para acceder al tercer grado, el artículo 72.5 exige valorar que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, atendiendo a su conducta reparadora, su capacidad económica y las garantías. No es un pago automático e íntegro en todo caso, pero sin ese esfuerzo reparador, por regla general, no hay tercer grado.
Y no te dejes liar con el orden. Primer grado es el cerrado, el más restrictivo. Tercer grado es el abierto, la semilibertad. Cuarto título, cortito, del 73 al 75, la asistencia pospenitenciaria. Es decir, ¿qué pasa cuando la persona sale? Aquí hay un principio precioso y muy preguntado sobre los antecedentes y la figura del organismo que ayuda al liberado a reintegrarse. El artículo 73 es de los bonitos. El condenado que ha cumplido su pena debe quedar plenamente reintegrado en el ejercicio de sus derechos como ciudadano y sus antecedentes no podrán ser en ningún caso motivo de discriminación. Cumpliste, borrón y cuenta nueva. El artículo 74 atribuye a la Administración, a través de la Comisión de Asistencia Social, prestar ayuda a los internos, a los liberados condicionales o definitivos y a sus familiares. Y el 75 dice que ese personal se dedica en exclusiva a la labor asistencial. Quédate con la frase estrella del 73. Los antecedentes nunca son motivo de discriminación. Recta final de la ley. El título quinto del 76 al 78 crea una figura clave que la LOGP incorporó como novedad, el juez de vigilancia penitenciaria, y el título sexto, el 79 y el 80 habla de los funcionarios y de quién dirige el sistema. Dos títulos cortos con datos muy rentables. El juez de vigilancia, artículo 76, es un juez que vela porque la pena se cumpla conforme a la ley y porque se respeten los derechos de los internos. Aprende sus competencias tipo, que caen mucho, aprueba la libertad condicional y los beneficios penitenciarios, aprueba las sanciones de aislamiento en celda cuando superan los 14 días. ¿Te suena de antes? Resuelve los recursos que interponen los internos contra su clasificación de grado y contra las sanciones, y autoriza los permisos de salida superiores a 2 días. Fíjate en el reparto. El juez controla, la administración gestiona. Los recursos sobre grado los resuelve el juez, no el centro. Y una trampa fina para cerrar. El artículo 79, en el texto original de la ley, atribuye la dirección a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia. Pero cuidado, hoy la realidad orgánica es otra. La competencia la ejerce la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que está adscrita al Ministerio del Interior, salvo en las comunidades autónomas que tienen la competencia transferida, como Cataluña o el País Vasco. Si el examen te pregunta por la organización actual, es Interior. Si te cita literalmente la LOGP, verás Justicia. Y el artículo 80 recuerda que el personal penitenciario tiene la condición de funcionario público y que necesita una formación específica previa. Ten claro el matiz Justicia frente a Interior. Es un clásico. Repaso relámpago de las 8 trampas que más caen para que las lleves clavadas. 1. El fin primordial es la reinserción, pero no el único. Conviven la retención, la custodia y la asistencia. 2. La celda individual es la regla y el preventivo tiene el plazo de las 72 horas. 3. El trabajo es derecho y deber y nunca es un castigo. 4. El aislamiento no pasa de 14 días por sanción, hasta 42 por acumulación, y toda sanción superior a 14 días la aprueba el juez de vigilancia. 5. Los funcionarios en vigilancia interior nunca usan armas de fuego. 6. Los permisos ordinarios, hasta 36 o 48 días, solo para segundo y tercer grado. 7. Los grados, primero cerrado, segundo ordinario, tercero abierto. Y 8. La LOGP dice Ministerio de Justicia, pero hoy manda el Ministerio del Interior. Y con esto tienes la Ley Orgánica General Penitenciaria de principio a fin, sus 6 títulos, sus 80 artículos y sobre todo las trampas con las que el tribunal intenta pillarte. Esta ley es la base de casi todo lo demás del temario, así que cada minuto que le dedicas te renta en un montón de preguntas. Si quieres fijarla de verdad, en serfuncionario.com tienes tests de la LOGP y de todo el temario de ayudantes de instituciones penitenciarias con las respuestas explicadas artículo por artículo. Haz unos cuantos hoy mismo, mientras lo tienes fresco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho ánimo con la oposición.